Hace una semana, después de varios años de permanecer fuera de la casa de mi familia, volví. Lo que estaba haciendo, lo que soy, y por qué estaba allí ahora no es importante y no afecta este evento. De todos modos, mi vida privada no es nada que pueda interesar a alguien. También debo decir que nunca antes le tuve miedo a las arañas. No les presté mucha atención. No importa si fue en las paredes detrás de los muebles o en la naturaleza. Quiero decir que lo que me sucedió y lo que sentí no fue el miedo común a estas criaturas. Era algo más, incomparable al miedo habitual a las arañas, como lo que siente un arachnópodo. Hasta ahora, no tenía ninguna razón para temerles. La mañana de ese día fue tan ordinaria, rutinaria. A lo largo de mi estadía anterior en casa rara vez salí de la casa, solo hice viajes cortos a la tienda o viejos amigos. Vivo en un pueblo pequeño, y la vida en él no es muy entretenida, pero de nuevo, por otro lado, finalmente puedo calmarme. Es muy bueno después de un largo tiempo en una ciudad ocupada. Decidí pasar este día solo, caminando por el bosque ubicado bastante cerca de mi casa. Tengo muchos recuerdos de este lugar, principalmente del periodo de mi infancia, antes de irme de casa. Mucho ha cambiado a lo largo de los años. El vecindario se ha vuelto más desolado. Muchas de las casas que una vez fueron habitadas, ahora estaban vacías. Una de las cosas que más me molestó fue la apariencia del bosque. Las áreas cubiertas de varias plantas se convirtieron en un lugar donde la gente tiraba basura doméstica. A pesar de este hecho, el área se veía tal como la recordaba. El mismo camino angosto y pisado que conduce entre árboles mucho más altos que antes. También recordé que en el medio del bosque vivía un guardabosques, con su esposa y 2 hijos. Ambos eran mayores que yo, pero de niños nos llevamos bastante bien. Con bastante frecuencia los vi. Su casa era extraordinaria, casi todo de madera. Este no era un edificio nuevo, por lo que las plantas como la hiedra y el musgo comenzaron a crecer sobre él, lo que dio un efecto sorprendente. La casa era de tamaño mediano y tenía un piso. Al lado había un granero enorme, también hecho de madera. Junto a ella había un granero enorme, también de madera, que se usaba para almacenar palos y madera, así como para guardar el equipo necesario para trabajar en el bosque, como una sierra, un hacha o una hoz. El patio de esta casa, aunque estaba en el medio del bosque, no tenía árboles y solo estaba cubierto por hierba baja y cortada. Mis amigos y yo con frecuencia pasamos tiempo cerca de este lugar. Decidí tratar de encontrar esta casa y ver en qué estado se encuentra en este momento. No tenía planes para hoy de todos modos. Es posible que incluso los residentes del albergue se mudaran hace mucho tiempo. Simplemente no estaba seguro de poder encontrar de nuevo mi camino hacia esto. No recordaba en qué dirección tenía que ir para llegar a ella. Decidí que confiaría en la suerte y merodeaba por la zona. Afortunadamente, tomé una cámara conmigo mismo, así que tuve la oportunidad de hacer algunas fotos como recuerdo y también de prestar atención a algo por si la exploración no funcionaba. Después de media hora de caminar y tomar fotos, noté que afortunadamente había ido en la dirección correcta. Lejos de mí, vi la forma familiar del edificio. Además, me di cuenta de que desde hace una hora cuando entré en el bosque, no he conocido a ninguna persona. Las personas que viven en lugares como este deben sentirse tan solos. En última instancia, la casa más cercana a ellos está a medio kilómetro de distancia. Además, este no es uno de los lugares más seguros para vivir. En caso de accidente u otro evento desafortunado, es difícil obtener ayuda. Después de un tiempo, el canto de los pájaros también se calmó, y el área parecía estar realmente vacía. Lentamente me acerqué a la cabaña. El edificio, además de un fragmento de una cerca destruida hecha de madera, no tenía vallas, por lo que cualquiera podía entrar fácilmente al patio. Lo primero que me llamó la atención fueron las ventanas de la casa. Tenían un vidrio roto, o no había vidrio. Además, el edificio casi no había cambiado, solo que en algunos lugares la madera ya vieja y masticada por termitas comenzaba a desmoronarse. Subí a una de las ventanas y miré dentro.
El interior parecía que nadie se había quedado allí durante al menos unos años. Mucho polvo y tierra cubrían los muebles en el interior. Además, en todas partes vi telarañas. Nunca antes los había visto en cantidades tan grandes. Pero eso no me sorprendió mucho. Después de todo, criaturas como las arañas o los insectos podían llegar fácilmente allí. Otra evidencia que indicaba que la casa fue abandonada por algún tiempo era un objeto cotidiano distribuido al azar por toda la habitación. Pensé que era muy extraño, porque si la familia tuviera se mudaron de allí, se habrían llevado todas sus pertenencias con ellos. Además, me parecía muy poco probable que alguien pudiera vivir allí. No en estas condiciones. Cuanto más miraba el interior del edificio, más quería descubrir en este lugar lo que era invisible en este momento para mí. Miré a mi alrededor otra vez para asegurarme de que nadie me estaba mirando ahí. En este momento llegó el sonido de mi celular. Lo recogí y descubrí que mi madre quería que volviera a casa pronto. Decidí que, si pudiera, volvería aquí mañana. Hasta entonces trataría de averiguar todo lo que pudiera sobre este lugar. Me dirigí en la dirección de la que vine. Detrás de mí escuché el sonido de derogar puertas, así que rápidamente miré hacia atrás. Las puertas del establo ubicado frente a la casa estaban entreabiertas y ligeramente crispadas. Desafortunadamente, estaba demasiado lejos para poder ver cualquier cosa que pudiera estar en ese edificio a través de este intersticio, y solo detecté oscuridad. Es cierto que no miré muy bien allí, pero pensé que era solo una brisa ligera, a pesar de que hoy, el clima de verano estaba completamente sin viento. Sin embargo, me invadió un sentimiento extraño, que por un momento pude distinguir en la oscuridad la forma de una forma humana. Levanté la cámara y miré a través del lente zoom que veía más de cerca, para poder ver cómo se veía este lugar de cerca, sin una aproximación innecesaria. Lo que parecía ser una negrura vacía desde una distancia, cambió al fragmento del interior del granero. No había nada excepto un piso de concreto, sobre el cual había acerrín esparcido, rodeado de paredes de madera. Decidí que hoy renunciaría al examen de este lugar. Además, en este momento no tenía tiempo para esto, así que debería volver. Especialmente que mi madre me estaba esperando, y el camino de vuelta no era particularmente corto. Volver a casa me llevó un tiempo, especialmente porque no estaba familiarizado con el terreno. Todavía estaba acompañado por una extraña sensación de que estaba siendo observado. Sin embargo, todo el tiempo miré cuidadosamente y no vi nada sospechoso. No sé lo que esperaba. Lo único que me preocupaba era mover ligeramente la hierba. Cada vez que volteé a verlo, detecté movimiento. Parecía un poco como un personaje invisible me siguió. Detrás de mi espalda pude escuchar claramente el sonido de crujidos. Aceleré mis pasos, y en mi mente me dije que era solo mi imaginación. Después de todo, en el bosque hay muchos animales que podrían correr cerca de mí sin ser notados. Sin embargo, la ansiedad no quería dejarme hasta que llegué a mi casa. Después de regresar a casa, hasta la noche, no había nada digno de atención. Logré obtener información sobre el albergue forestal. Mi madre estaba claramente sorprendida por el estado en el que se encontraba actualmente. Dijo que no recordaba haber escuchado sobre la desaparición de los residentes de la logía o que algo les había ocurrido. Ella recordó que incluso 5 días atrás, vio a la esposa del guardabosques haciendo sus compras en la tienda de comestibles. En su apariencia y comportamiento ella no notó nada inusual. Mi madre demostró claramente interés en toda esta situación, por lo que prometió que mañana en el trabajo le preguntaría si alguien sabía algo al respecto. Bueno, mi madre no es una de esas personas que están interesadas en los chismes locales. A menudo sucede que no conoce las noticias del vecindario o se entera más tarde. Después de hablar con ella y hacer un par de actividades que ella me preguntó, fui a mi habitación. Eran las vacaciones, así que podía permitirme sentarme hasta altas horas de la noche. Me senté un poco y busqué en internet, luego miré a través de las fotos que tomé hoy. Hubo bastantes de ellos.
En esta área hay muchas especies de plantas y animales, por lo que las personas interesadas en la naturaleza tienen aquí muchas actividades. Al día siguiente, me levanté más tarde de lo habitual. Me preocupé un poco por la casa antes de salir. Solo tomé una linterna y un teléfono celular. Subí a la bicicleta y me dirigí hacia el lugar misterioso que tenía que explorar hoy. Esta vez ir en bicicleta a este lugar no me tomó tanto tiempo como cuando me había ido ayer. El clima fue propicio para mí, y esto fue perfecto para este tipo de acción. No hacía demasiado calor y parecía que no llovería. Cuando llegué allí, descubrí que la apariencia regular del lugar no había cambiado. Al parecer, no había nadie allí en ese momento, o así lo pensé. Hoy también pude sentir el vacío y la soledad de estar en este lugar. Para ser sincero, sentí un miedo extraño a lo desconocido. ¿Quién sabe qué podría estar en el medio de esta casa? Después de todo, no había rastro de la familia que vivía aquí. Pero, por otro lado, definitivamente quería buscar el lugar misterioso y abandonado. Si la oportunidad se presentaba, mi curiosidad se hizo cargo. Fui a una ventana vacía, solo una no estaba oscurecida por una cortina, la misma que miré en el interior de ayer. Estaba bastante bajo, así que entré al edificio sin ningún problema. Creo que entré en lo que había sido la habitación de alguien. En el piso de madera había muchas hojas, sopladas por el viento a través de la ventana vacía, y muchos artículos, muy probablemente caídos del segmento y estantes ubicados en la habitación. Recogí algunos libros y comencé a hojearlos uno por uno. Aburrido, los puse en su lugar y me dirigí hacia la puerta cerrada. Detrás había otra parte de la casa. Esperaba encontrar algo que explicara un poco las misteriosas circunstancias de la desaparición de la familia que vivía aquí. Tiré de la manija y empujé la puerta. Pero no se movió. Solo ahora noté un agujero para la llave. Renuncié a abrir la puerta. No quería molestarme con esta puerta, ya que no tenía el equipo necesario para abrirla. Miré hacia abajo y vi que algo se parecía a los restos de un roedor, probablemente una rata. Estaban completamente secos, y lo que quedaba del animal eran huesos rodeados por una fina capa de piel. De repente escuché murmullos y gruñidos que resonaban sobre mí. Algo cayó sobre mi cabello y comenzó a retorcerse en él. Rápidamente lo agarré y levanté la vista. Parecía que había apretado demasiado la mano, ya que el resultado fue un fuerte crujido similar al sonido de aplastar a un insecto. Después de eso mi mano se congeló. En el techo de donde provenía el murmullo había un enjambre de arañas. Parecían millones de hormigas corriendo alrededor de su nido. Nunca había visto algo como esto hecho por estos animales, y dudaba que fuera su comportamiento natural. Cuanto más los miraba, más enfermos me hacían. Empecé a retirarme. Millones de pequeños ojos de araña, todo el tiempo dirigidos hacia mí, parecían seguirme mirando. ¿Podría ser que el animal seco que acabo de ver fuera obra suya? Ni siquiera en lo que estaba en mi mano. Lo limpié con un disgusto en la cortina a mi lado y rápidamente salté por la ventana. Me alejé a unos metros de la cabaña y poco a poco traté de calmarme. Pero no iba a dejar este lugar tan pronto. Pero el comportamiento de estas criaturas fue perturbador. Traté de recordar si es posible que estos animales pudieran succionar sangre u otros líquidos de sus víctimas. Solía leer mucho sobre animales, especialmente insectos, pero las arañas nunca me llamaron particularmente la atención. Para hacer otra cosa, caminé por la casa. También revisé una segunda ventana similar sin vidrio, a través de la cual se podía ingresar. No encontré nada. Pensé que si no podía ver toda la casa en este momento, miraría el establo. Mientras entraba a este edificio, no vi lo que había dentro, así que tuve que encender la linterna. Quería dejar la puerta entreabierta o abierta, pero cada vez que se cerraba. Además, noté que las baterías de la linterna no habían sido intercambiadas, por lo que brillaba muy mal. Solo había visto una pequeña parte de eso delante de mí. El granero era enorme. Yendo hacia adelante, un par de veces tropecé con las piezas de madera dispersas. Oí el crujido del serrín bajo los pies.
En una de las paredes se apilaron muchas cajas. Miré a uno de ellos. En el interior no encontré nada más que grano. Miré a mi alrededor, pero desafortunadamente no pude iluminar una porción más grande del edificio en ese momento, solo elementos individuales. Mi ojo fue atrapado por una pila de equipos diversos. Probablemente se mudaron fuera de la cabaña, se mudaron a este lugar porque estaban inutilizables o eran demasiado viejos. Me acerqué a ellos y comencé a buscar. Había una gran cantidad de madera rota, en su mayor parte inútil. Lo único útil que encontré fue una varilla de metal doblada. Pensé que podría servir como una palanca, útil para abrir esas puertas. De repente, mi linterna comenzó a parpadear y luego se apagó, dejándome en la oscuridad. La única fuente de luz era un par de estrechas ranuras entre las tablas que forman la pared del establo. Empecé a escuchar el mismo sonido que en esa casa, esta vez mucho más fuerte y enriquecido con sonidos que recuerdan a susurros silenciosos. Pude diferenciar entre ellos tantas voces hablando al mismo tiempo. No entendí ninguno de ellos, porque no sonaron como si pertenecieran a personas. Me pareció que venían de arriba, donde solo había vigas que soportaban el techo del edificio. Sentí que había algo sobre mí. Me quedé completamente paralizado. No podía avanzar ni un paso más. Mi corazón latía muy rápido. Me di la vuelta rápidamente. A unos metros delante de mí tenía una salida. No sé cómo ni por qué, pero la puerta cerrada estaba cubierta de telarañas y muchas arañas bulliciosas. Había tantos que casi no podía ver nada más allá de ellos. Además, sentí la presencia de alguien, y en cualquier caso eso no fue por medio de las arañas. Lentamente miré hacia atrás. Por el rayo vertical detrás de mí, algo se movía. Por sorpresa y consternación, dejé caer mi palanca y, después de una colisión con un piso de concreto, emití un sonido fuerte. No pude ver mucho en la oscuridad, solo detecté una forma parecida a un humano, descendiendo lentamente. En su parte posterior tenía dos pares de piernas adicionales que se parecen a las patas de las arañas, lo que facilitaba su movimiento sobre una superficie vertical. Escalofríos me pasaron. Saber que no tenía dónde escaparme intensificó mi miedo, y empecé a sentirme mareado. El personaje ya había tocado el suelo y comenzó a enderezarse. Parecía un hombre, derecho, en dos piernas. Sin embargo, permanecía inmóvil como yo. Me miró fijamente. Me quedé en silencio por unos minutos, lo que pareció ser una eternidad. Respiré lenta y pesadamente. Además, tenía demasiado miedo de inclinarme ante el objeto caído que podría usar para defenderlo si era necesario. Inmóvil, esperé un mayor desarrollo de la situación. De repente, en un acto de desesperación, agarré mi teléfono ubicado en el bolsillo de mi sudadera. Era mi última esperanza, quería intentar comunicarme con alguien y pedir ayuda lo antes posible. Sin embargo, mi mano paralizada por el miedo, se negó a obedecer y dejé caer el teléfono. Esto cayó con un estrépito al suelo, iluminándome a mí y a esta cosa al lado. La luz arrojada por mi teléfono no se estaba extendiendo demasiado, pero fue suficiente para mí ver lo que tenía delante. Parecía un hombre alto. Vestía ropas sucias y desgarradas, nada especial excepto que tenían muchos cortes y agujeros, y en la cabeza llevaba el pelo revuelto y negro. En su espalda, como mencioné anteriormente, sobresalió dos pares adicionales de patas de araña. Sin embargo, lo peor fue su rostro, aunque no sé si era solo una máscara, ya que era difícil distinguir algo con poca luz. En su cara había 4 pares de ojos, 2 ojos grandes en el medio y 6 más pequeños en cada lado. Debajo de ellos había 2 pares de mandíbulas, los mismos que los de los animales mencionados repetidamente, arañas. Más abajo, el personaje tenía una parte humana de la cara, es decir, una boca normal curvada en una sonrisa. Además, todo estaba cubierto de bulliciosas arañas y telarañas. La luz se apagó. Ni siquiera podía moverme. El latido de mi corazón se aceleró. No supe qué esperar después de eso.
Cuando miré hacia adelante, intenté nuevamente recoger mis pensamientos y encontrar una salida a esta situación paralizante. De repente, la cosa se movió. Giró la cabeza y luego habló con voz tranquila y humana. ¿Tienes miedo de nosotros? Sonrió. No hay necesidad de serlo. El personaje comenzó a caminar en mi dirección. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue escapar al otro extremo del edificio. Al contrario de las apariencias, no fue fácil. Debido a mi miedo, mis piernas se rebelaron y dificultaron su movimiento. Estaba seguro de que esa cosa me haría algo o comenzaría a perseguirme, pero se detuvo y lentamente se volvió hacia mí. Se comportó como si quisiera decirme que no importa lo que haga, no me ayudaría. En una de las paredes de madera del granero vi una grieta por la cual la medida cayó en una corriente de luz. Pensé que sería posible escapar por aquí. Este espacio podría indicar algún daño a la pared o madera podrida, que podría usarse para hacer un agujero más grande en la pared. Tal vez a través de eso pude escapar de aquí. Agarré el tablero y con mi último gramo de fuerza traté de moverlo para que pudiera romperse y agrandar el agujero. Desafortunadamente, sentí que en mis manos algo comenzó a moverse. En la piel sentí muchas picaduras de frío como si algo comenzara a perforarlo. Solté el tablero e intenté deshacerme de las arañas corriendo. No ayudó. Cuando uno de ellos se desplomó en el suelo, inmediatamente se levantó y se movió hacia mí. Rápidamente miré a mi alrededor. En la oscuridad no pude ver nada que estuviera situado a más de 4 metros de mí. Miré al suelo, y en el lugar donde la luz del exterior aterrizó, hice el descubrimiento horrible. Vi una mano marchita. Estaba muy oscuro, casi negro y muy delgado. La piel seca fuertemente adherida al hueso. Más allá de su superficie, algo se estaba moviendo. Recordé los restos de ese animal en la cabaña. Supuse que estas formas que vi en la oscuridad eran el resto del cuerpo en la misma condición que la mano. No estaba del todo seguro, pero también había algo más. Mis ojos lentamente comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad, pero por supuesto todavía estaba demasiado oscuro para darme una clara distinción de mi entorno. En este momento estaba cepillando arañas en movimiento. Había más y más de ellos. Delante de mí, volví a ver la misma forma humana que antes. Se estaba acercando. Me extendió su mano y las arañas dejaron de moverse. Ahora permanecían inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Tampoco pude moverme, una vez más envuelto en parálisis. No podía entender lo que estaba sucediendo aquí. El extraño comportamiento de los animales en la cabaña ahora era posible de entender. El techo podía estar cubierto por algo que los atraía en cantidades tan grandes, pero lo que estaba sucediendo en ese momento era para mí demasiado extraño y enfermo. ¿Cómo podría esa cosa controlar a todas las arañas? Y lo que sea que fue esa cosa, tu miedo es innecesario, no tengas miedo de nosotros. Intentaremos desensibilizarte con miedo. Creemos que la mejor manera de superar tu miedo es medirlo, pero no estoy seguro si mis amigos lo desean. Para tratarte como a otros. Bueno, desafortunadamente maltrataron a las otras 3 personas bastante mal. El personaje comenzó a reírse en voz baja y señaló los cadáveres a mi lado. Abrí rápidamente la boca queriendo decir algo, cualquier cosa, pero no pude hacer ningún sonido. No sabía lo que quería decir en ese momento o si importaría. Las arañas en el piso de concreto, inmóviles en un momento, comenzaron una vez más a correr y trepar por mi ropa. Cada uno de sus movimientos me ponía dolorosa, clavando sus pies en mi piel, perforando incluso la ropa que llevaba puesta. Estaban en todas partes y en cada minuto había más de ellos. De repente no pude ver, porque muchas de las arañas en mis párpados. Si sabes lo molesto que es cuando un insecto camina a lo largo de ti, imagina cuán horrible debe ser un enjambre de insectos en movimiento sobre la piel que ingresa a tus oídos o boca. Caí al suelo, me quedé sin aire, apenas podía respirar ya que muchos de ellos comenzaron a bloquearme en la oportunidad de hacerlo. Me estaba ahogando.
Ni siquiera tenía la fuerza para ahuyentar a las arañas, y todo el tiempo tuve temblores por todo mi cuerpo. En ese momento, estaba muy cansado no solo físicamente, pero también mentalmente. Estaba seguro de que estos sonidos fuertes que resonaban en mi cabeza dejarían una impresión duradera. El personaje que estaba sobre mí obviamente estaba disfrutando abusando de mí. Probablemente los otros, ahora solo quedan en este granero, habían terminado de una manera similar. De repente escuché un fuerte crujido. El personaje de repente miró hacia atrás, luego se retiró y desapareció en algún lugar en la parte posterior del oscuro granero. Las arañas comenzaron a dispersarse. Los chillidos y ruidos ensordecedores se detuvieron. En un instante, todo se detuvo. Me invadió la oscuridad, el silencio y la tranquilidad. Perdí el conocimiento cuando abrí los ojos, vi a mi madre y a uno de mis amigos, pero muy vagamente. Se pararon de espaldas a mí. Hablaron, pero yo todavía estaba aturdido por lo que había sucedido, así que no podía entender lo que estaban diciendo. Supuse que uno de ellos había notado que no había regresado después de un largo tiempo y predijo dónde estaba. Mi amigo se despidió después de una breve conversación con mi madre y se fue. Después de un momento, mis ojos se cerraron y me dormí involuntariamente. Después de unas horas me desperté nuevamente, esta vez a solas en mi habitación. La noche había caído. La luz de mi habitación se extinguió, pero a través de una puerta entreabierta salió una pequeña luz del pasillo iluminado. Me quedé allí mirando hacia adelante, estancado en parálisis. Descansé allí por un largo tiempo. No escuché sonidos ni silencio, solo el zumbido constante mezclado con un chillido. A falta de actividades, comencé a mirar alrededor de las esquinas de mi habitación. No era demasiado grande ni interesante. En ella solo estaban las cosas más necesarias. Mis ojos se clavaron en la puerta de la habitación, que estaba medio abierta. Lo miré por unos minutos con la esperanza de que algún conocido entrara. Después de eso, lo que sucedió, no quería estar solo. Todo el tiempo tuve un mal presentimiento de que algo podría pasar, a pesar de que estaba a salvo en mi casa. De repente, me di cuenta de un hecho perturbador. Quería levantarme, pero la debilidad y el dolor de las picaduras aún no habían desaparecido. Tuve que bajar, ir a mi familia, para advertirles que detuvieran lo que podría venir pronto. Me di cuenta de que el primer día que fui al albergue y regresé directamente a casa, sin saberlo, había hecho algo terrible. Me recordó lo que estaba pensando en el camino de regreso a casa y me sentí observado. Desafortunadamente, en este punto, cada movimiento me hacía daño. Esto podría asemejarse a un millar de agujas atrapadas en la piel que con cada movimiento se clavaban más y más. Además, todavía estaba ensordecido y no podía decir nada, en este momento solo podía mentir y esperar. Entonces la puerta comenzó a vibrar levemente con un ruido suave y crujiente. Por un momento, esperé que fuera exactamente como hubiera deseado, pero la visión de una pequeña araña negra colgando torcidamente al marco de la puerta me llevó al suelo. Lo vi caer accidentalmente y huir en pánico a la esquina de mi habitación. Ante la sola visión y la conciencia de que estaba cerca, me sentí envuelto en escalofríos. Durante unos minutos lo miré ansiosamente y lo vi mientras trepaba por el armario que estaba frente a mi cama y comenzaba a tejer una telaraña entre las cosas que había en él. Con cada movimiento que hacía, me sentía cada vez más enfermo. Cada vez más inquietud se apoderó de mí. Por el rabillo del ojo, vi movimiento en el marco de la puerta, era otra araña. Después de eso, hubo más, uno, luego, después de 2 o 3 más, todo el enjambre divergió en mi habitación. En este punto, sabía lo que estaba por suceder. Las arañas eran tantas que cubrieron casi por completo las paredes amarillas de mi habitación. Comenzaron a trepar a mi cama. Desafortunadamente, no pude alejarme de ellos. Solo podía quedarme sin hacer nada y esperar hasta que me cubrieran por completo y terminaran conmigo. Pensé en mi familia, que probablemente todo este tiempo estaba aquí en casa. Esperaba que no les ocurriera lo mismo a ellos, que el asunto los salvara y viniera solo para mí.
Todo esto sucedió por mi culpa, y solo yo debería ser castigado por mi curiosidad. Las arañas comenzaron a oscurecerme los ojos, y vi una forma humana. Sabía a quién pertenecía. Nuevamente escuché los chillidos ensordecedores y las voces susurrantes. Entre ellos pude distinguir solo uno humanamente hablando. Desafortunadamente, alguien nos interrumpió, creo que era amigo tuyo. Se equivocó un poco al llamar a la policía. Debido a esto, no podemos permanecer más tiempo en ese lugar, ya que ahora todo el tiempo hay algunas personas e investigadores o algo, solo hacen confusión innecesaria, y no pudimos quedarnos en nuestra casa, pero está bien, afortunadamente ya nos has mostrado el camino hacia la tuya.